Son las 8:24, recibimos ahora al decano del Colegio Médico del Perú, doctor Miguel Palacios Celi. Muy buenos días, señor decano. Buenos días, Mónica, Fernando, Carlos. Buenos días. Muchas gracias. Queríamos conocer su opinión sobre el acuerdo de principio que se ha alcanzado entre el Estado y las clínicas privadas por una parte, pero al mismo tiempo el día de ayer ha sido aprobada por insistencia una ley que había sido observada por el presidente de la República hace 2 semanas, que faculta al Ministerio de Salud para que use los equipos biomédicos de las clínicas privadas cuando la salud así lo requiera. Su punto de vista sobre esta doble decisión y saber si son compatibles o no, o si es que acá el Congreso está actuando, no sería la primera vez, una vez más, contra el Ejecutivo. Ya, correcto, sí, buenos días, efectivamente. Bueno, primero que este es un convenio entre una IAFA, que es el CIS, básicamente, y varias CIPRES, que es el conjunto de clínicas. Viene con un poco de retraso todo este tipo de conversaciones, porque según el decreto supremo que autoriza el intercambio prestacional, en ese mismo decreto supremo que fue dado el 21 de abril, publicado el 21 de abril, autorizaba y daba los plazos de 15 días hábiles para poder llegar a un acuerdo, un entendimiento con los privados. Pero bueno, entonces eso ha originado que esto esté ocurriendo, por un lado. Por otro lado, que como hemos escuchado al doctor Rosas, se ha creado, a nuestro entender, ahí una especie de una escalera en donde primero el hospital público detecta que el caso un caso X requiere una cama UCI que no tiene ese hospital y lo pasa al comando, donde se ha creado la figura, creo que escuché, un gestor de camas. Gestor de camas, sí. Así es. Exacto, y entonces este gestor de camas se va a poner a buscar en el sector público donde hay una cama UCI, que como sabemos pues no hay camas UCI disponibles. Mientras busca va pasando el tiempo y luego recién pasa al sector privado a buscar qué cama UCI hay en el sector. Parece que lo va a burocratizar. Pareciera que este paso que se están dando, si bien busca actuar de manera ordenada, se trata de pacientes que están en extrema gravedad y pudiera ser que perjudique la salud. Debiera aprobarse un mecanismo más ágil para poder resolver el problema de salud, primero. Segundo, que hemos escuchado que algunas clínicas de repente no podrían firmar el acta que se está viendo, y eso tiene que ver de repente con un poco de miedo, en el sentido que no se han honrado algunas deudas que, como dijo el doctor, se encuentran judicializadas. Pero de fondo también les recuerdo, el presupuesto para el sector CIS en este año 2020 ha disminuido con respecto al 2019, a pesar que es el año de la universalización en la salud, de tal manera que el CIS comienza el 2020 con una disminución, 1.893 millones de soles para el 2020, y cuando era 2.200 en el 2019. Entonces, esta disminución de presupuesto de repente puede perjudicar el financiamiento de estas prestaciones privadas. Pero encima de ello, nosotros como colegio hemos visto que por último no se necesita este convenio, no se necesita llegar a este acuerdo. ¿Por qué? Porque el presidente de la República anunció que han llegado 250 ventiladores provenientes de Estados Unidos y 400 ventiladores llegan en estos días procedente de China. Tiene 650 ventiladores, por un lado. En estos días, el 30 de junio, terminan 2.500 médicos especialistas, que ya el colegio los habilitó completamente para que puedan trabajar en toda la nación. Y dentro de ellos hay intensivistas, internistas, emergenciólogos, neumólogos que pueden trabajar en las salas UCI, cada quien en su espacio. Entonces tendría 650 ventiladores y tiene 2.500 médicos especialistas, y el trabajo es entonces gestionar para echar a andar lo más pronto posible esa cantidad de camas UCI para que en el sector público, con una debida gestión, se pueda resolver las urgencias de camas UCI. Sí, doctor Miguel Palacios, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí, buenos días. Lo que usted nos está diciendo es que después de esta batahola y esta circunstancia, con ultimátum, con discusión sobre posible expropiación, con lo que ha ocurrido en el Congreso, va a ser más de lo mismo, porque es hacia donde usted, dirige esta reflexión que está haciendo. Y por otro lado,
habla de que en este momento el sistema de sanidad público tendría las herramientas, a partir de los ventiladores donados, a partir de la cantidad de médicos, para responder lo que puede venir después, por ejemplo, del 30 de junio, que cambiarán en algunos casos las restricciones. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? O sea, escuchamos un discurso político por un lado, vemos enfrentamientos en medio de una crisis, y hoy ¿dónde estamos parados, no? Sí, exacto. Nosotros decimos que, bueno, ya esto está convenio entre el CIS, que es una YAFA, y la CIPRES. Bueno, ya se está a punto de llegar a un acuerdo, a un final feliz. Ojalá que todas las clínicas firmen ese convenio. Entonces habría mayores posibilidades de camas UCI en el sector privado. El mecanismo parece que es un poco burocrático y puede demorar la llegada de un paciente grave de un hospital público a la cama UCI en el sector privado. Entonces, esta es una primera reflexión. Segunda reflexión es que si yo gobierno, tengo 650 ventiladores mecánicos, tengo 2.500 médicos especialistas, entonces pudiera echar a andar a través de un proceso de gestión, ampliar las camas UCI en el sector público, y tal vez debidamente instaladas estas camas UCI podrían ser, pensando ya en ese sentido, que ni se necesite utilizar las camas UCI del sector privado. Entonces, esa es una reflexión específica. Frente a lo que decía Fernando, lo que se ha aprobado, nosotros siempre en nuestro comunicado número 50 hemos dicho que el gobierno tiene las facultades legales para poder haber intervenido antes en este tema a través de la Ley General de Salud. Creo que es el artículo 84, sí, sin necesidad 82. de llegar al artículo 70 de la Constitución, en el sentido, como ocurrió en países vecinos, que el sector público hace uso de los equipos biomédicos que requieren del sector emergencia. privado, que Pero requieren la emergencia. pregunta también final era, ¿dónde estamos parados? O sea, ahorita, en este momento, estamos a la espera del día de hoy, el presidente Vizcarra se va a pronunciar en términos de medidas, etcétera. ¿Qué viene después? O sea, se ha hablado de que ahora sí, finalmente en algunos lugares ha comenzado el descenso de los contagios de coronavirus. Sin embargo, en otros países se ha visto olas de regreso. Entonces, ¿dónde estamos aquí en el Perú con las condiciones y herramientas que usted ha enumerado en los últimos minutos? Ya, correcto. Para nosotros, están en caída, en descenso, la cantidad de pacientes, personas infectadas, sea tipo escalera, como hemos sostenido nosotros, o sea meseta. En cualquiera de las dos figuras está en descenso el número de casos, sobre todo en los lugares donde era elevada, y sobre todo en Lima. Y como bien decía Fernando, hay más pacientes que salen de alta que personas que se infectan cada día. Esa es una buena ecuación. Y la duplicación de casos nuevos ya está pasando más de 26 días, la tasa de fallecidos también. Entonces, desde hace varios días ya esta cuarentena debió levantarse, pero se ha preferido mantenerla hasta el día 30. ¿Qué va a pasar de aquí para adelante? De aquí para adelante lo que puede ocurrir, si se relaja las medidas de las 3 reglas de oro, pudieran haber rebrotes. Y además tener en cuenta que en el Perú hay una suma de epidemias, es decir, la misma enfermedad se está presentando de manera diferente ahorita en Arequipa, que está en ascenso, y ahorita mismo en Lima o en Trujillo, que está en descenso. De tal manera que lo que hay que hacer, a partir de que se levante la cuarentena, es estar bastante vigilante y alerta para focalizar. Lo que nosotros decíamos desde hace bastante tiempo, la cuarentena inteligente, la cuarentena focalizada. Focalización significa aislar al grupo, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y aislar a la persona contagiada para que no transmita. Es lo primero. Lo segundo, utilizar el primer nivel de atención previa potenciación del mismo para que el primer nivel de atención se articule con los equipos de respuesta rápida que andan ahí buscando casos, pero de forma desarticulada con el primer nivel de atención. Entonces hay que dar recursos para potenciar el primer nivel, ponerle un equipo de radio, ponerle insumos para que hagan análisis y llenarle la farmacia, porque ese es el otro gran problema. No hay medicamentos. Doctor, una pregunta muy concreta. Usted como decano del Colegio Médico, ¿estaría de acuerdo con que se mantenga la restricción de salir a las calles los días domingo como medida de prevención de contraer la enfermedad? Sí, exacto. Nosotros también lo hemos dicho en nuestro comunicado que es innecesario mantener el toque de queda el domingo porque no tiene ningún impacto epidemiológico y por lo tanto si se levanta la cuarentena debe levantarse el toque de queda y en las noches
nosotros sí estamos de acuerdo que continúe un toque de queda para evitar las aglomeraciones sociales que pudieran haber en el contexto de las personas de querer celebrar actividades grupales. Como de costumbre, doctor Miguel Palacios, muchas gracias. Mónica, por favor, un mensaje final, si me lo permite. Sí. El día 30 de junio se celebra el Día del Ginecólogo Peruano, y en ese contexto quiero mandarle un saludo a todos los ginecólogos del país en mi calidad de decano y también en mi calidad de ginecólogo obstetra. Hay 6 ginecólogos que han perdido la vida en el contexto de estar atendiendo a las mujeres, a las gestantes, estar atendiendo sus partos y sus cesáreas, y recordar en esta fecha a la familia Constantino Carvalho, que es padre de la ginecología, y su hijo, que es justamente el fundador de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia. Y tal vez si Fernando hubiera sido médico, sin duda que hubiera sido ginecólogo, porque la familia Constantino Carvalho lo que han dejado este legado para los médicos peruanos. En especial el saludo, por favor, al doctor Ricardo Alarcón, ginecólogo obstetra. Doctor, estamos sobre la hora y sobrepasados. Le agradezco mucho, nos unimos a ese saludo, por supuesto, y nos vamos a una pausa. Ya regresamos.